10:32. Te lo fui adelantando. Como cada martes tenemos el placer, el honor y el orgullo de poder conversar con nuestro amigo ya directamente de la casa, el director y editor de Revista Hegemonía, Erico Baladares, a quien a esta hora le damos la bienvenida. Hola Erico, ¿cómo andás? Buen día, bienvenido. Bruno, buen día. ¿Cómo va, mi amigo querido? Muy bien, excelente. Erico, Sigo con el retorno de siempre, ¿eh? pero Pero ya lo vamos yo a dije, solucionar. cambiamos de número, cambiamos las cosas, pero no le encontramos la vuelta todavía. Ahí seguramente ya van a ir ajustando un poquito más para que te puedas escuchar un poquito mejor. De última, si me decís que está media incómoda la cosa, lo hacemos como de manera rústica, como lo hicimos la semana pasada. No, escucho la pregunta y después alejo el receptor del oído. Ahí está. Tengo una pregunta, porque esto lo hablé con un técnico. ¿Vos estás laburando con un manos libre? No. Ah, Tengo mira. el teléfono en la mano. Ah, listo. Me dijeron, che, capaz que con manos libres por eso se genera esto. Mira, antes de arrancar, Erico, te voy a decir algo. A partir de escucharte y de leerte, me rompiste un poco el programa. Opa. Epa. Te lo voy a decir así, me rompiste un poco el programa. Porque a partir de la forma de ver y leer lo que va pasando, me pasa que todo lo que está ocurriendo a nivel político nacional, me da la sensación que ya no tiene sentido explicarlo porque hay una explicación mucho más simple, ¿no? Pero digo, y bueno, ¿y cómo relleno el programa entonces? ¿De qué hablo? Si todo lo que está pasando, todo ese circo que va pasando allá detrás, sabemos que tiene una explicación mucho más simple de lo que uno cree, ¿no? Entonces dije, se lo voy a decir, me rompió el programa. Y le está pasando a usted lo que nos suele pasar a todos los que llegamos a la comprensión de que existe un plan y que también están los ejecutores del plan. Y cuando usted ve, como se dice en inglés, ¿no? Una vez que usted lo ve, usted no puede desverlo. Correcto. Como se dice, no hay forma de desver lo que usted vio. Y bueno, este es el problema que está en los dolores de la comprensión. Ahí está, los dolores de la comprensión, porque me pasó eso, que a medida que fui introduciéndome cada vez más en esto, fui consumiendo cada vez más los artículos de la revista, de escucharte a vos las entrevistas, también las salidas de los días sábados con la doctora, me resultan súper interesantes, pero también uno empieza a decir, che, bueno, esto que uno lee en los portales de noticias, decir, che, tiene una explicación mucho más simple, y esto que vos decís, Erico, esta política de cabotaje quizás no tiene tanto razón de ser, porque lo que realmente importa es lo que está pasando a nivel mundial. Sí, no solo eso, los dolores de la comprensión también tienen como efecto, digamos, colateral el que uno ya no puede leer más los medios tradicionales, no puede ni ver. Exacto, Porque exacto. al abrir un Clarín, un Infobae, un La Nación de esto, incluso los canales de televisión, TN, C5N, uno no los puede tolerar ni 5 minutos porque ya se da cuenta de que le están vendiendo humo. Claro. Y no quiere, porque ya entendió que eso no es así. Claro, Sale de la Matrix, vamos a decir así, ¿no? Uno. claro, y lo que me pasa es esto también. Yo consumía a otros periodistas que quizás no eran de mi agrado, pero tenía que escuchar a ver cuál era su punto de vista, su mirada. Y tanto los de un lado de la mal llamada grieta como los del otro lado, ninguno de los dos decía, yo los escuchaba y decía, no es por ahí. O sea, entendiendo ya justamente cómo se maneja todo esto. Y me pasó también que ya dejé de consumir esos periodistas, esas columnas de opinión, etcétera, etcétera, porque bueno, ya no los escucho hablar y digo, dale, ¿en serio? Sí, y además, Bruno, va a ocurrir otra cosa, no sé si ya le pasó a usted, pero A ver. le pasa a cualquiera que empieza a consumir estos contenidos más en profundidad, es que uno Sí. empieza a ver la intención también, ¿no? Correcto. Ver la intención del periodista amigo, digamos, con ¿Para el que dónde uno, va, digamos? con el que uno concuerda, y empieza a ver, che, este tipo está discutiendo a propósito con aquel para tapar algo, para hacer humo. O sea, está buscando la polémica a propósito para que para no tener que hablar de lo que hay que hablar. Eso pasa Correcto. también. Sí, esa instalación de agenda que decís, bueno, dale, de esto vamos a estar discutiendo. Me pasó ayer, fue una reflexión que vi una columna de un periodista que solía consumir bastante, pero porque me interesaba saber cómo era el desarrollo de sus ideas, de lo que iba planteando. Y cuando escuché de qué hablaba y la discusión y cómo lo planteaba y con la seriedad y con los datos y todo, dije, ya, lo cambié. Algo que no me pasaba antes, así que bueno, que te quería decir eso, Erico, primero. Muy introductorio. Perfectamente. Sí. Y hay otra más, otro escenario más,
que es el siguiente, que cuando usted ve que hay un momento de mucha tensión en la política internacional, que están a punto de, no sé, ¿no? Que se están amenazando con tirar bombas atómicas y el Sí, fin de la humanidad, y etcétera, etcétera, y usted sintoniza una de esas radios cool, ¿no? De Capital, ¿eh? sí, 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 sí. Amigas, ¿no? Tipo El Destape, Correcto, y sí, están los muchachos cagándose la risa con música, y sí. uno dice, buah, No, listo. no están entendiendo qué está pasando, ¿no? Realmente. No, claro. Claramente. Erico, bueno, aprovecho esto que mencionas de lo que está pasando a nivel mundial, a nivel internacional, y me gustaría profundizar un poco en esto que también desarrollaste el sábado pasado con la doctora, que algo también lo venías planteando hace un tiempo ya, y en esto me adelanto un poquito, o en realidad vuelvo un poco en el tiempo. Recuerdo cuando fue plena pandemia, que vos explicabas esta situación y decís, che, ojo que los yanquis están todos muy armados porque su constitución lo permite, ¿no? Hay una autorización explícita de que pueden utilizar armas, pueden tener armas. Y decías, che, ojo porque la pandemia los va a volver un poco sacados y puede correr el riesgo de que se repartan tiros para todos lados. Eso finalmente no sucedió, pero sí está latente esta cuestión de, che, ojo que todos los yanquis están muy bien armados. Y a partir de ahí empezaste un desarrollo de, che, los Estados Unidos no parecen tan unidos como uno cree o como nos han hecho creer. Contame qué está pasando o cuál es esta mirada que tenés vos con respecto a los Estados Unidos al, entre comillas, digo, finalizar esta guerra que se desató en Medio Oriente y que empieza a reconfigurar el mundo, ¿no? Hay un nuevo cambio de paradigma mundial, ya empieza a ser un mundo multipolar, deja de ser unipolar con la conducción de los Estados Unidos y empieza a haber quizás una desintegración de los Estados Unidos. Sí, no pasó eso que usted dice, que no se empezaron a cagar a tiro los yanquis, no pasó en ese momento. Claro, No significa que no pase. Es decir, la temporalidad del hecho que uno se imagina, no necesariamente es como uno se imagina. Los hechos son, es probable que ya esté ocurriendo y que vaya en aumento, que ya haya empezado a ocurrir hace mucho y que vaya en aumento hasta que en un determinado momento nosotros nos percatemos de que eso es así. Los yanquis se van a cagar a tiros entre ellos, esto es así, ya pasó y va a volver a pasar. Y la constitución política de ellos, la construcción política de los Estados Unidos como federación es muy débil. Es muy débil tanto en lo político, en el nivel de los estados respecto a la Unión, y es débil también respecto a la población. El pueblo no tiene derecho a nada en la construcción política estadounidense, o sea, no tiene por qué defenderla, más bien tendría por qué romperla. Yo no lo veo, no le veo futuro a la construcción política de los Estados Unidos. No sé cuándo va a ser. A mí me parece que es el mediano plazo, que esta construcción política tiene que caer, tiene que transformarse, ¿no? Transformarse no es que a veces uno dice estas cosas y el oyente lo escucha y piensa que en lugar de Estados Unidos va a haber un agujero negro, ¿no? No ese es el caso. Se va a transformar, va a ser otra cosa, como por ejemplo, para que se tenga una idea de lo que estoy hablando, es allí donde alguna vez existió la Unión Soviética, sí, ahora está Rusia y 15 países más, ¿no? correcto. Donde existió Yugoslavia hay 7, pero siguen ahí, la gente sigue ahí. Correcto. ¿Podemos explicar un poquito muy brevemente, Erico, cómo es justamente la conformación de los Estados Unidos? Que claramente nosotros aprendimos en la escuela y durante mucho tiempo que Estados Unidos es un país. Pero cuando vos dijiste, no, son Estados Unidos, o sea, no tiene nombre. Y me resultó como, eso fue como un, claro, hizo la cabeza mía, dije, claro, es cierto, son Estados Unidos. ¿Cómo es el funcionamiento justamente de ese país en ese sentido? Es el único, uno de los pocos países del mundo que no tiene nombre, ¿no? ¿El nombre en qué sentido? Un Comunidad. nombre que tenga relación con la geografía y la historia del territorio, Ujú. donde tiene. O sea, son Estados Unidos en el continente de América. Es mucho, es muy, es muy genérico eso, ¿no? Tiene un nombre como Argentina, que significa algo sobre el río La Plata, o Paraguay por el río Paraguay, o Uruguay por el río Uruguay, así, en Ujú. relación con la geografía y la historia del territorio. Pero Estados Unidos no. La constitución de ellos es una unión, como lo fue la Unión Soviética en su momento, a la que vienen a participar 50 estados
Y cada uno de estos estados, al menos en teoría, al menos legalmente, puede separarse de la Unión en cualquier momento. Lo único que necesitan para hacerlo es pasar una ley en la legislatura provincial, sería provincial estatal, ¿no? El estado sería el nivel subnacional que nosotros llamamos provincia acá. O sea que Correcto. en la legislatura provincial de Neuquén, si fuera el caso acá, digamos, ¿no? Sí. Que en la legislatura provincial de Neuquén, mañana los legisladores provinciales pasan una ley de secesión en la que Neuquén deja de pertenecer a la Argentina y automáticamente eso ocurre. Acá Ujú. no es así. Acá no es así. Acá hace falta mucho más para escindir una provincia o unas provincias de la construcción nacional. Allá no hace falta más que eso, al menos en lo legal, ¿no? Bien, bien. Y eso entonces, con la situación actual que está viviendo, que está atravesando los Estados Unidos, porque no solamente está involucrado en el conflicto bélico, sino que eso repercutió en la economía, no solamente mundial, sino en la economía propia, ¿no? Del propio estadounidense, que empieza a ver afectado su estilo de vida y que seguramente a partir de ahora del desarrollo y las conclusiones, ¿no?, de esta guerra, lo dejan en una situación mucho más compleja. Tu mirada con respecto a lo que está pasando indica que hay posibilidades de que esto empiece a desarmarse de a poco. ¿Cuáles son los primeros indicios que nosotros podemos tener en cuenta de que, che, va camino a desintegrarse los Estados Unidos? Bueno, no solo desde el punto de vista del ciudadano a pie que va a empezar, ya empezó a sufrir las consecuencias del cimbronazo que es el hacer un conflicto militar en la zona del petróleo. Vamos a sintetizar de esta forma, ¿eh? Con el solo fin de darle el gusto a los israelíes, que no tiene nada que ver con la vida del yanqui promedio, no le interesa. Correcto. No solo desde ese punto de vista, sino desde el punto de vista de los mismos estados que forman a la federación, que empiezan a ver, sobre todo los más ricos, ¿no?, que son Texas, California, estos grandes estados Sí. del oeste de Estados Unidos, que tienen reserva de petróleo ellos mismos y una economía muy pujante, empiezan a ver que, bueno, si nos quedamos acá en esta unión, vamos a pagar los platos rotos de esto, y por otra parte, si nos abrimos de acá, podemos llegar a ser un país bastante bueno. Bueno, empiezan a pensar, estas cosas no ocurren en mi cabeza, esto se discute allá. Claro. Hay todo un debate sobre esto. Evidentemente dentro de los propios estados hay gente que lucha por una causa y lucha por la otra, pero bueno, es la propia política. El efecto económico de este conflicto lo va a sentir el yanqui, tanto en el nivel del yanqui de a pie, también lo vamos a sentir nosotros y todo lo demás, ojo, Correcto, no sí, estoy sí, sí. diciendo que esto va a impactar solo en los Estados Unidos, no es así. Va a impactar, ya está impactando acá, va a impactar mucho más, esto está claro. Pero el asunto es que nosotros acá, bien o mal, estamos acostumbrados a vivir con poco, ¿no? Sí. Digámoslo de cierta. O sea, tenemos más aguante y más resistencia para la malaria Sí, que lamentablemente. estos muchachos. Estos Sí. muchachos llegan para la camioneta de 8 cilindros que tienen el surtidor y no pueden llenar el tanque, además de que está fuertemente armado y tiene libertad de expresión, eh, es una bomba atómica ese muchacho, ¿no? Claro. Claro. Más armado, ¿no? Imagínate, con todo Claro, ese esto. es el asunto, está Claro. armado. Ujú. Ahora, en esta reconfiguración, ¿no?, que surge de este conflicto bélico, me interesa saber cuál es tu mirada con respecto a Europa. Sabemos que Europa ya es un continente que, a pesar de que nos han vendido que es un continente rico, es uno de los continentes más pobres, ¿no?, porque no tiene recursos naturales para poder sostener el nivel de vida que se sostiene en muchos de los países europeos. Depende de las colonias, depende de los recursos naturales de esas colonias, que ahora empieza a reconfigurarse, ¿no? Las colonias también calculo que en este movimiento también se reconfiguran. ¿Cómo queda parado Europa? Y si en algún momento Europa dice, bueno, se corren los Estados Unidos de este lugar de potencia, ¿asumirá el rol algún país europeo? ¿O en realidad detrás de ese querer asumir ese poder está solamente Israel?
Es la región más pobre del mundo, de hecho, no una de las más pobres. La más pobre, bueno, no tiene nada, tiene mucha población y no tiene con qué mantenerla sin explotar los recursos de los territorios coloniales. Hace 600 años que viene haciendo eso, de Europa. Eh, y ahora, ya venimos hablando de esto, yo recuerdo haber hablado acá con usted de este asunto, ya viene habiendo movimientos en África hace un rato, de liberación nacional en los países como Burkina Faso, Níger, ¿no? Que Sí, son colonias, o sea, son colonias francesas que ahora ya no quieren más participar de la contribución para que Francia siga siendo una gran nación. Y entonces empieza a caer, lo que empieza a casear Francia de un modo particular y Europa de un modo general, energéticamente hablando, dependía mucho del uranio y de lo nuclear, de las usinas nucleares, ¿no? de generación de energía, y el material nuclear lo conseguían de África. Y de repente lo pierden, y ya habían perdido el gas ruso, y quedaron muy dependientes del petróleo de Medio Oriente, y de repente se corta el petróleo de Medio Oriente, y Europa se va yendo al tacho de a poco, porque es dependiente de recursos que están en otras partes y que de repente empiezan a cerrar toda la canilla. Uno podría concluir, sería una conclusión válida, puesto que no estamos en posesión de la información. Entonces, es una hipótesis y, por lo tanto, podría ser una hipótesis válida, que todas estas son jugadas de Putin para ahorcar Europa. bien, Podría ser. claro, Usted me pregunta quién es el que se va a hacer carga en Europa. Puede ser Rusia. Rusia es digamos, la potencia natural del continuo territorial de Europa, es Rusia. correcto. Entonces, Rusia primero va a Níger, va a Burkina Faso y promueve, eso ya sabemos que es así, Putin está detrás de esto, promueve la liberación nacional de esos países, ¡pum! Se corta el flujo de energía nuclear a Francia. Después, como Francia ya no compra más el gas ruso, ¿qué hace Putin? Provoca la guerra en Irán junto a Trump, que puede haberla acordado, mira a dónde voy, ¿no? Sí, sí, sí. Que puede haberla acordado con Trump ahí en Alaska, ¿se acuerda que se reunieron? Sí, Bueno, puede haberla acordada con Trump, empieza la guerra en Irán y eso interrumpe el flujo de petróleo y gas natural de Medio Oriente a Europa. Y ahora Europa con qué se va a mover, con qué energía. Perdió todo, no tiene dónde sacar. correcto. ¿Ve? Puede ser todo eso, puede ser así. Claro, finalmente el último aspecto de la cuestión, Israel. Israel no tiene interés en colonizar Europa, sino que tiene interés en destruir Europa. Pero no tiene interés en destruir Europa como continente, sino que tiene interés en destruir el hombre blanco occidental, que es otra Claro. cosa, Ujú. es mucho más amplio. También los Estados Unidos. El principal enemigo de Israel son los Estados Unidos. Los yanquis no lo saben, algunos lo saben, pero la mayoría no lo sabe, pero su mayor aliado en realidad es su principal enemigo. Lo Claro. odia profundamente, ¿no? Totalmente, y retomamos de nuevo este concepto que habíamos tratado también el año pasado cuando hablábamos de esto, de este parásito, ¿no? Que, bueno, toma como algún animal para parasitarlo, para poder subsistir y vivir a través de ese animal, y en este caso veíamos como un país parasita a otro para poder lograr sus objetivos, y en este caso queda claramente demostrado, ¿no? La guerra lo ha mostrado en un intento de Donald Trump o de los Estados Unidos mostrar una especie de liderazgo frente a la guerra cuando se sabe que fue impulsado por detrás justamente por parte de Israel y fue el quien instigó a que finalmente se dieran los primeros bombazos, ¿no? Erico, Y esa, y Sí, esa relación simbiótica, perdón, Bruno, y esa relación simbiótica está a punto de terminar ya, porque va a correcto. morir el cuerpo que recibe el parásito, ¿no? En Que es eso, lo que estábamos hablando primero. claro, y eso iba a preguntarte, a mí me da un poco de miedo saber a dónde va a ir a parar ese parásito, qué nuevo cuerpo va a intentar buscar. Bueno, ahí está la teoría, la hipótesis esa que no se puede hablar porque te Sí, hacen a uno una causa penal, usted sabe. sí, sí, Lamentablemente, estas cosas funcionan porque no se puede hablar de ellas, ¿no? claro. Ahí cuando uno no puede hablar del problema, el problema tiende a Tratarse. No generalizarse existe. primero y después no puede resolverse. Pero el parásito está en todas partes, Ujú. también. Van a venir muchos para acá, van a querer controlar acá.
evidentemente, pero es un parásito que está enquistado en muchos lugares, evidentemente no con la fuerza que tiene en los Estados Unidos, con la que se ha constituido en los Estados Unidos, pero está en toda parte. Acá y en Estados Unidos son los más fuertes, ¿no? Correcto, correcto. Erico, como siempre es un placer poder conversar esto. Me quedo pensando primero en esto de mirar y entender ahora la información de otra manera, y también me genera una cierta, no voy a decir sí, preocupación, no, Sí. no sé si llevarlo para el lado de la angustia o qué, pero claro, es tan clara la cuestión de la realidad y la verdad, pero que no se puede comentar ni no se puede hablar, porque tal cual como lo decís vos, Erico, hay probabilidades de que tenga represalias y fuertes y sobre todo judiciales. Entonces vos decís, bueno, ¿y qué haces? Porque si no lo podés contar, no lo podés dialogar. Me parece igual interesante cómo encontramos quizás esta resistencia a través de lo verbal, ¿no? No nombrar al problema con el verdadero nombre, sino tratar de encontrar la vuelta. Nosotros con Erico hablamos de que los responsables tienen otro nombre, pero buscamos nombres o códigos para poder charlarlo, porque si no se hace difícil. Y en eso el otro día reflexioné y decís, bueno, ¿y cómo haces? Porque yo lo que tengo acá es un micrófono, una cámara para poder comunicarlo, pero si no puedo explícitamente, porque del otro lado va a haber una devolución fuerte, entonces uno queda medio como encerrado en eso. Pero Sí. siempre la astucia criolla va a surgir para poder mencionarlo, de eso estoy seguro. Seguro que en Revista Hegemonía podés leer algo de eso. Tal cual. Y me das el pie para poder justamente pasar el chivo. Revistahegemonía.com. Lo encuentran así, revistahegemonía con h.com. Salió el nuevo número. Erico, ¿cuál es el número de esta edición? 97. qué Estamos camino al 100 ya. Sí, qué Sí. Hablamos con Carpa también, ¿no? Claro, Sí, sí, claro, Con claro. Carpa porque Exacto, exacto. acá usted no tiene que angustiarse. Usted no tiene que angustiarse. Yo le voy a decir, ustedes son muy jóvenes. Sí. Se le nota por la voz. Usted tiene una voz jovial, digamos, ¿no? Son jóvenes. Ustedes son muy jóvenes, no se angustien, porque esto es como decía, ahí va, ahora me voy a delatar como viejo que soy, Joaquín Levington, ¿no? Sí, Hay que buscar nuevas formas de hablar, ahí va. ¿se entiende? Ujú. Buscar nuevas formas de hablar y dejar de dar pasos al costado. Ok. Totalmente. ¿Bien? Sí, así lo vamos a encontrar seguramente semana a semana. Erico, como siempre, un placer poder conversar con vos. Y revistahegemonía.com, suscríbanse, la manera también de poder encontrar quizás el bloqueo comunicacional que hay muchas veces. A través de Revista Hegemonía podés entender cómo está funcionando el mundo, y quizás hasta en un punto adelantarte también de lo que va sucediendo y entender justamente estos movimientos. www.revistahegemonía.com. Erico, muchísimas gracias, buena jornada para vos. Gracias, hermano. Hasta el próximo martes, ¿no? Sí, Martes. Sí, yo no sé más qué día estoy, porque es una locura la vida, el analista político es una locura. Sí. Y espero que ya sin retorno para la próxima. Bien, prometemos que vamos camino a eso. Un abrazo Gracias, grande. Erico. Llegaremos a saludos. tiempo. Sí. Chao, Un abrazo saludos para grande. todos allá. Chao, chao. Estuvimos conversando con Erico Baladares, director y editor de Revista Hegemonía. Bueno, cada martes tenemos la posibilidad de poder conversar y entender un poco cómo va funcionando el mundo. Bueno, viste que por ahí hay cuestiones que son difíciles de tratar porque pasa esto, la censura, quizás represalias que pueden haber de manera judicial, penales también. Bueno, Erico, por querer hablar de este tipo de cosas, ha tenido algunas causas. Situaciones. Sí, lamentablemente, pero bueno, siempre insisto, la astucia criolla nos permite poder Conocer un poquito más. y encontrar la vuelta, ¿viste? No nombrás las cosas con su verdadero nombre, sino que le encontrás cuestiones medio como en código. Bien.